Vamos a darle play. 3, 2, 1. Buenos días, buenas tardes, amigos, buenas noches. Sí, señor. Estamos de vuelta, amigos, aquí a Deporte con Todo. Tu canal de YouTube, amigos, donde lo tienes con jamón, lo tienes con yuca, con aguacate, con queso, con mayonesa o sin ella. Pero el deporte lo tienes con todo, papá, sí, señor. Y hoy un invitado especial con nuestro amigo Kenny Silva, un compañero de la ciudad de Guatire, amigos. Denominación de origen regional, amigos, de nuestra zona, exclusivo del estado Miranda, Castillejo, Guatire. Freddy Alejandro Chacín Martínez, todos le damos un fuerte aplauso, claro que sí, amigo. Está con nosotros nuestro amigo siempre fiel, @Kenny Silva, Kenny de Horta, por favor, Kenny. Mandamos un saludo desde la ciudad de Alemania, también jugador de Betras y de balonmano, fútbol sala, femenino, masculino, a veces con algunos infantiles de por medio. Hay ciertas críticas de la historia deportiva de Kenny Silva, pero bueno, sabemos que tiene 2 segundos en tercera división regional en la Estrella Roja de Guatire, amigo. Cuéntanos. Primero que nada, un saludo a todos los que nos ven otra vez. Como lo saben, este es mi segmento favorito, por lo que nació este canal, por contar estas historias que son realmente maravillosas. Realmente es indagar una historia bonita de lo que tiene que sufrir un deportista para lograr llegar a lo más alto o a donde se pueda realmente vivir de este deporte. Para mí es un orgullo y un placer, un gustazo presentar a nuestro invitado de hoy, que es mi amigo de toda la vida. Realmente compartí con él, creo que es el jugador con que más he compartido cancha de todas las disciplinas deportivas, ya sea a niveles profesionales o a niveles colegiales, compartimos absolutamente todo a nivel deportivo. Para mí es un gustazo que hoy en día estés aquí, hermano, y que puedas asistir a darnos tu opinión. El placer es mío, muchas gracias por invitarme a su programa. La verdad está bastante bueno. Los vengo viendo desde hace días y esa emoción con que nos acaban de presentar lo dice todo. Muchísimas gracias por tomarme en cuenta para su entrevista. Estamos aquí para responder lo que necesiten y para contar un poquito de mi trayectoria. Tu Vale. historia, tu historia. Al final lo que queremos conocer, Freddy, es ese trabajo que tienes que pasar, ese desenvolvimiento que tuviste que tener para llegar a, oye, ser un deportista en toda regla, ser un profesional del deporte, que eso es lo que nos interesa. Me gustaría hacerle una pequeña previa, esa transformación bueno, una pequeña presentación que hoy Freddy es un portero profesional, que juega hace vida en Portugal, como ya lo presentó mi compañero, el @Wipi. Pero lo que muchos no saben, lo que ya hoy, o muchos ven hoy los videos de que tiene bastantes seguidores y ven esas tapadas espectaculares que hace hoy a nivel profesional, pero muchos no saben que él antes era un contención que salía, que le gustaba tener la pelota, que le gustaba tirar caños de salida, que yo sufría porque el portero era yo. Entonces me gustaría que contaras un poquito esa transición, cómo fue ese cambio de chica en la cabeza, eso, que nos contes un poquito sobre eso. Sí, bueno, desde pequeño siempre, siempre me ha gustado tener la pelota, siempre me ha gustado ser jugador de campo. Eh, pero también tuve proximidad con la portería porque, como tú también sabes, jugamos béisbol desde muy pequeños y eso ayudaba bastante para tener un poquito de reacción y reflejo en la portería. Cuando tú no ibas o no iba el portero de turno, me tocaba a mí hacer las labores de portero. Pero sí, la verdad es que siempre me gustó jugar y creo que hoy esa es una ventaja que tengo, que sea un poquito de los que están afuera y juegan, tengo un poquito más de noción cómo se mueven o hacia dónde va un jugador y me ayudó bastante. Creo que eso te puede dar un plus también en los equipos que los directores técnicos tomen en cuenta, ¿no? Que un portero sepa a lo mejor bastante con la pelota y tal, y sobre todo en una cancha tan chiquita como la de fútbol sala, que creo que todos tienen que saber. Sí, sí, ayuda bastante, pero como yo llegué a la portería fue porque jugando tuve una lesión de rodilla que me impidió seguir jugando en el campo y tener más contacto, o sea, tener más despliegue para correr y todo eso. Y me tocó ir a la portería porque también quería seguir compitiendo. Me tocó
empezar a aprender la labor de portero, me tocó entrenar bastante y fue una posición que me fue enamorando poco a poco y al final no quise salir de la portería. Freddy, cuéntame una Vale. cosa. Tuviste una etapa maravillosa que fue cuando conociste a Kenny en Guastillejo, en Guatire, cuando empezaste a jugar, bueno, pelotica de goma, chapita y voleibol. Pero llegó el punto en el que dijiste, me voy a dedicar al deporte. ¿Cómo fue esa primera toma de decisión? ¿Qué te dijo tu mamá? O sea, ¿qué te dijo tu papá y tu mamá cuando tú dijiste, no, es que yo quiero ser deportista profesional? Bueno, esta historia viene desde pequeño porque mi papá era el dueño de los Tiburones de La Guaira, que es muy reconocido en Venezuela. Mi papá bueno, mi abuelo fue el propietario, el fundador de los Tiburones de La Guaira, y después que él muere, quedó mi papá y sus hermanos como propietarios. Entonces yo me crié en ese ambiente, yo me crié en los camerinos, me crié en los viajes, me crié viendo jugadores importantes y no tan importantes, jugadores que crecieron y se hicieron estrellas. Entonces ese desde pequeño fue mi sueño. Mi papá y nuestra familia siempre ha sido muy deportista, le En gusta el, mucho el en el, en el liceo todo el mundo quería que le llevara algo al kit. deporte. Sí, entonces la verdad siempre influyó bastante eso y por eso yo siempre desde pequeño supe que yo quería seguir esa línea y ser un jugador profesional. Al principio quería ser de béisbol, después quería ser de básquet, porque mi papá también fue propietario de Tiburones de Vargas, que es el equipo de básquet en la Liga de Venezuela. Y después me fui por el fútbol, que era lo que realmente me gustaba más y mi pasión. Entonces yo siempre desde pequeño tuve esa visión y por más que pasaron algunas cosas que me impedían serlo, como lesiones, como alto y bajo que tienen todas las personas en el mundo, nunca perdí mi enfoque y al final terminé lográndolo en el fútbol sala. Coño, qué maravilla. Eso en verdad, bueno, en ese punto lo digo, te lo digo sinceramente, es difícil para alguien es más fácil, por ejemplo, decir, no, me voy a poner a estudiar en la universidad y eso asumirlo y presentarlo a una sociedad regular, pero bueno, No, decirlo que me va de cara al deporte es un paso complicado. no, y yo creo que la perseverancia que ha tenido Freddy, una vez se lo escribí por privado, no sé si recuerdas, que le dije que tuviste lo que yo no tuve, que fue una perseverancia y una constancia impresionante. A mí se me rompió el hombro y yo simplemente lo dejé. Él, mira, con una lesión de rodilla peor que la mía, porque la verdad la lesión de él fue peor que la mía. Y él siguió y no se rindió. Y mira, y gracias a Dios y a todo, ahorita cosechando todos los frutos, que todo fue toda esa lucha que llevó durante años. Claro que sí. Entonces, sigue ese paso. Le dices a tu papá que bueno, tú tienes certeza de antemano que tú vas a ser deportista. ¿Sí o no? Es más, golf, perinola, metra, voleibol, lo que sea, pero yo tengo que ser deportista. Y en ese punto en el que ya te dedicas al full sala, ¿a dónde vas? ¿Qué es ese paso que das? ¿Dónde arranca esa carrera profesional? Porque entiendo que también estuviste en Estados Unidos antes de venir a Portugal. Cuéntanos un poco. Bueno, pasa que en Venezuela las cosas estaban saliendo un poco mal globalmente. Bueno, la Eh, situación que todos conocemos. sí, sí, la situación que ya todos sabemos. Entonces, como a muchos, a mí también me tocó redireccionar y saber buscar otras alternativas para poder surgir. Y bueno, en ese momento tenía yo ya 19, 20 años cuando decidí irme a Estados Unidos, a servir en Estados Unidos. Entonces, bueno, nada, tomé esa decisión, me fui con mi hermana y con la que hoy es mi esposa, me fui con mi novia en ese momento. Nos fuimos a Estados Unidos y comenzamos una vida nueva, pero ya yo tenía un poco, no tenía tan claro el seguir jugando, porque obviamente la situación no estaba dada para eso. Yo no conocía a nadie en Estados Unidos que jugara, que hiciera vida de esto, ni equipos, ni nada, porque en Estados Unidos realmente no hay una liga profesional de fútbol sala. Y me tocó luchar contra la corriente de esos primeros meses, pero, pero bueno, seguí insistiendo y por ahí vi en el Facebook una publicación de que se venía un torneo que se llamaba FIFA World Championship, que es un torneo que reunía a la estrella Falcao y la estrella Ricardinho, que hacían una promoción de la liga Nada más y profesional. nada menos. Hice unas pruebas con un equipo en Orlando, que era donde yo vivía, y me fue muy bien.
Y bueno, fui al torneo, jugué contra Falcao, que para mí es una de las experiencias más lindas que he tenido, que es la leyenda del futsal, la leyenda de este deporte, y jugué en el equipo de Ricardinho, que Ricardinho es el mejor jugador del mundo después de Falcao. Entonces creo que esa fue una experiencia bastante linda que me mostró al mundo del fútbol sala, porque había muchas personas viéndolo, y también me llenó bastante de esperanza para luchar y seguir mi sueño. Porque O sea, Estados Unidos, ese es el punto importante en el que yo siempre hago la metáfora de que hay que pagar la luz. ¿Sabes? Llegamos a donde hay que llegar, yo tengo que pagar la luz, tienes que comer, tienes que pagar el pasaje, tu mujer, tu hijo, si tuvieses, en caso de que las necesidades básicas tienes que cubrirlas. Entonces, coño, ¿cómo haces? Tienes que eso es lo jugar, complicado. tienes que trabajar. ¿Qué hiciste en ese punto antes de pasar al éxito? Porque ahí me imagino que duró A unos solo 2 el fútbol. meses. Cuéntanos Sí, un poco cuál fue esa no, experiencia. O sea, no fue obviamente ya fácil. saliste como cualquier otro venezolano a, o sea, a buscarse la vida. Y Exacto. luego, Sí, ¿cuál fue ese proceso? me tocó cuando llegué a Estados Unidos, gracias a Dios teníamos familia, que nos brindó un apoyo muy, muy, muy importante. Y comencé a trabajar, mi esposa comenzó a trabajar en un restaurante, yo comencé a trabajar en otro restaurante, y así fuimos teniendo para las primeras cosas, como cualquier persona que emigra, que es tener casa, que es tener un techo, que es poder estar más o menos estable, que es poder comenzar. Entonces me tocó trabajar, y lo hice durante más o menos 4, 5, 6 meses, donde mi hermano y mi mujer también lo hacían. Y bueno, así nos ayudamos, y cuando vi la oportunidad de hacer lo que yo amaba, fue cuando tomé la oportunidad, porque también pasé por un fútbol que hay en Estados Unidos, que es un fútbol profesional, pero es fútbol con paredes. No sé si lo han escuchado o lo han visto. En Sí, Estados Unidos se no sé si lo has visto que eso lo ha jugado Totti, lo ha jugado Maradona, ¿sabes? Que no tiene fuera. es un fútbol 7 prácticamente, con Ah, paredes, no sabía, no sabía. eh, que se llama fútbol indoor. Entonces, es un deporte en Estados Unidos profesional, organizado, que lleva muchas personas, como acostumbra Estados Unidos a hacer sus cosas, que son shows, y mete mucha gente, y hace del deporte un negocio. Y la verdad que era muy rentable, era bien pago, y bueno, fue por ahí que me fui. Solo que yo tenía en mi corazón y dentro que yo no quería eso como profesional, que yo quería era el fútbol sala. Vale. Vale. Luego cuando das ese paso de llegar a Estados Unidos, abrirte una pequeña puerta, abrirte a ese camino hacia el fútbol, eh, ¿cómo se te da esa llegada al viejo continente, esa incertidumbre de lo que te están vendiendo? Porque tengo entendido que te contactan directamente en Estados Unidos para llevarte al viejo continente. Lo que quiero que nos expliques a esas personas que nos pueden estar viendo, que le puede pasar algo parecido, que tienen esa incertidumbre, que los están llamando, qué son las consecuencias o lo que puede pasar o los beneficios cuando te llevan a otro país a ciegas. Sí, bueno, cuando surgió lo del torneo, donde estaban estas figuras, que abrió bastantes ventanas para que personas importantes de otros equipos vieran, me tocó la suerte de jugar ese partido, y un empresario portugués que tenía un proyecto aquí en Portugal, tenía un equipo supuestamente que iba a empezar en la segunda división, y que tenía un proyecto para en un año estar en la primera. Entonces él habló conmigo que si yo quería ir, y qué posibilidades había de yo firmar un contrato con ellos y no sé qué. Obviamente estaban hablando de mis sueños, y rápidamente, eh, no hubo que pensar mucho la decisión. Se pensó porque, bueno, ya estaba muy estable, o estaba bastante estable en Estados Unidos, estaba bien, eh, y irme a otro lado, empezar de nuevo, no es tan fácil decidirlo, No, pero me estaban hablando de mis sueños, y yo creo que tenía que tomar una decisión, y yo pensé que esa era la mejor, porque no, si no iba, me iba a arrepentir toda mi vida de no haberlo hecho. claro, es así. Si te hubieras quedado con el peso, no haberlo intentado, es muy fuerte. Esa persona una oferta. Obviamente yo hablé con mi esposa, hablé con mi familia cercana,
y, y que la parte más importante, creo yo, de esta historia fue que ellos me apoyaron sabiendo que había muchos riesgos, fueron las primeras personas en decirme, vamos, Eso Adelante. que sí es vale la pena. importante. Cuando te vas, ¿a dónde llegas? ¿Vas con tu familia? ¿Vas tú solo adelante? Ya que vemos que tienes el apoyo de tu familia, pero ¿cómo, hubo ruptura por algunos meses o se fueron todos juntos? No, cuando nos vamos, cuando decido irme, yo necesitaba el pasaporte, necesitaba renovarlo. Me fui a Venezuela a ver a mi mamá, a renovar el pasaporte, a estar un poco con la familia. Me fui 15 días porque la pretemporada empezaba en los siguientes 15 días. Entonces me fui a Venezuela, mi familia se quedó en Venezuela, mi esposa se quedó en Venezuela y yo me vine solo. Bueno, no me vine solo, me vine con Elvis, que es mi Ujú. primo. Yo hablé con el presidente y le dije Que te- que mi única condición para yo ir allá era que tenía que ir con mi hermano, porque bueno, yo lo llamo de hermano. Entonces lo arreglamos, él vio videos de él, le gustó bastante y no fue tan difícil, entonces me fui con mi hermano para Portugal, llegué a Portugal con él. Solo que cuando llegué a Portugal, todas esas cosas que él nos había prometido que, y que, y que supuestamente iban a hacer no eran tan del todo ciertas. Entonces comenzamos a ver que muchas cosas no cuadraban con lo que él había dicho. Ya faltando una semana, 2 semanas para el campeonato, nos dimos cuenta o nos enteramos que no era segunda, sino que era tercera. Entonces ya esto empezó a ser un problema para nuestra cabeza. Ya nosotros empezamos a pensar, bueno, y nosotros dejamos todo porque él estaba jugando en el fútbol profesional de Venezuela y él lo dejó para venirse conmigo. Yo estaba jugando y tenía una estabilidad en Estados Unidos y lo dejé todo para irme para Portugal. Y resulta que cuando llegamos había muchas mentiras, este, no era la división que íbamos a jugar, el sueldo se estaba pagando, sí se estaba pagando, pero después de 3 meses no se pagó más, entonces fue un poquito un choque y fue complicado. Usted va a hacer la portería, pero necesito que trabaje 2 meses más y yo pago el siguiente mes. Y María, dale un kilo de queso ahí al señor para que María tenga ahí un kilo. En lo deportivo nos estaba yendo fenomenal, a pesar de que no estábamos jugando la división que nos habían dicho. En los primeros 2 partidos mostramos algunas cosas y llegaron equipos de primera división. Entonces creo que ese fue un punto muy importante porque a pesar de lo mal que la estábamos pasando, en cuanto al pago, en cuanto a la comida, en cuanto a donde estábamos viviendo, gracias a Dios estábamos solos y no teníamos responsabilidades que si nuestra mujer, niños, ni nada. Pero no, Brian. Pero la verdad no fue muy bien en lo deportivo. Entonces Eso se repite, Freddy. Eso es algo que ya se ha visto antes, porque, bueno, lo detallas como algo que sucede, que cualquiera diría, oye, pero ¿qué pasó aquí? Si me ofreces un contrato tiene unas cláusulas, unas condiciones que de repente se rompan, claro. pero eso me está pareciendo que es como repetitivo, ¿no? Sí, eso pasa bastante. La verdad que en el mundo del deporte Van con las y ilusiones y de en los los deportistas. aspectos de la vida, la gente juega mucho porque te hablan de tus sueños y es muy fácil que tú caigas, porque es muy fácil que tú creas en todo, porque cuando a ti te hablan de tus sueños, tú realmente quieres que todo sea como te lo dicen. No lo puedes Y decir, la no. verdad que no siempre es así, la verdad que no siempre es así. Siempre hay complicaciones, no, nada va a ser color de rosa, pero yo agradezco que haya sido así porque me enseñó bastante. Vale. Y en esto que ha pasado, yo he aprendido a disfrutarme el proceso y no tanto esperar que llegue la meta, sino disfrutar realmente el proceso, que es un regalo. Y las cosas difíciles, cuando tú las superas, saben mejor. Eso es lo que yo pienso, eso es un poquito lo que yo pienso de la vida y del deporte que me ha pasado constantemente. Y bueno, este fue un caso difícil donde logramos que equipos de primera división nos tomaran en cuenta. Y Eso, sí, eso es importante, que nos comentes, ya que fuiste y no fue lo que esperaban, no fue el nivel que esperaban, no vieron que no iban a tener progreso en su carrera, como lo esperaban.
¿Cómo se dio ese otro contacto para cuando te compra, creo que el del equipo de Tigres, ¿no? Cuando sí que sales cedido a Reginas de Ties en la segunda división. Primero te compra Leones de Oporto, de Salvo, sí. Leones de Porto Porto. Salvo, de Porto Nosotros Santo. ¿Cómo se dio tuvimos, ese nosotros, contacto? nosotros tuvimos en el tercer partido del primer año, de cuando estábamos en tercera división, tuvimos un llamado y fuimos a entrenar a un equipo de primera división que se llama, eh, se llama, pues se me fue el nombre. Tuvimos una semana entrenando con un equipo de primera división, de ahí de Lisboa, cerca de donde estábamos nosotros. Y bueno, nos fue muy bien. Y creo yo que así fue que se corrió la voz. Cuando se termina la temporada, porque ellos querían hacer una compra. Y después yo me entero, mucho tiempo después, que el presidente de nuestro equipo no dejó que se llevara a cabo esa compra. Entonces, bueno, terminamos jugando ese año en la tercera división, pero logramos una copa importante que fue la Copa de Portugal entre equipos de ahí de Lisboa. Y, y bueno, ganamos y eso abrió muchas más ventanas y muchas más puertas para que nos vieran y vieran nuestro trabajo. Y de ahí fue que llegó un representante deportivo portugués que habló con nosotros y que quería representarnos, que tenía muchos conocimientos y que si nosotros queríamos ser representados por él, que él nos ayudaba en nuestra carrera. Y bueno, Freddy, firmamos. una pregunta, perdona que te interrumpa, ahora que lo dices, como lo está, en esa parte en la que va. El tema económico del jugador, o sea, la vida del jugador, ¿lo tienes garantizada por comida, hospedaje, transporte, ocio? ¿Cómo cobra el jugador de fútbol amateur? Pues Bueno, no cuando tú amateur, semiprofesional en este caso. Eso, o de ese inicio en una tercera división portuguesa, en una segunda división portuguesa, ¿qué cantidad? Bueno, una referencia. Mira, cobran 800 euros y no pagamos alquiler, por ejemplo. claro. La primera división, la segunda división son consideradas como profesionales porque, bueno, tienes que firmar un contrato, o por lo menos nosotros los extranjeros tenemos que firmar un contrato y ese contrato tiene que llevarse a cabo y vives de eso, puedes vivir de eso. Entonces, cuando ellos nos ofrecieron el contrato, fue un contrato para segunda división, solo que cuando llegamos no era segunda división, era tercera, pero nuestro sueldo seguía siendo el mismo, solo que ellos pagaron solo 3 meses. Claro. Entonces, más o menos nosotros ganábamos, nosotros no pagamos, cuando tú firmas un contrato, tú negocias las condiciones, no pagamos casa, no pagamos luz, agua, no pagamos comida, todo eso era proporcionado por el club y mayormente pasa así, cuando tú eres extranjero y vas a jugar fuera de tu país o fuera de tu zona de tu casa, ellos pagan casi siempre la casa, la alimentación y tu sueldo. Vale, a eso me Entonces, refería, eso es lo que quería. y eso da, obviamente, depende de la visión, depende del equipo y depende de tu rendimiento y lo bueno que sea, da para vivir o para tener para lujos o como todo, como en el fútbol, unos ganan menos y otros ganan más. Pero sí da para estar tranquilo. En ese primer año, obviamente, cuando dejaron de pagar, nosotros nos vimos entre la espada y la pared porque no teníamos que comer. Claro, no es el único ingreso que tienen, claro. Entonces, el equipo de Leones de Porto Salvo, que es de primera división, y mi hermano ya no quiso jugar fútbol sala, el que hizo irse por el fútbol. Entonces ahí nos separamos. Ese fue un equipo. Llegó una oferta para mí de Leones de Porto Salvo para jugar en la primera división, pero en Leones de Porto Salvo está el portero de la selección, que se llama Bebe, de la selección de Portugal. Entonces ellos me dijeron a mí que ellos querían que yo tuviera un año donde yo tuviera minutos y tuviera una adaptación y que un equipo muy bueno para que yo cumpliera eso era Reguilas de Tigres y me prestaron ese equipo. Entonces en ese equipo fue uno de los mejores años porque fue mi adaptación, fue mi consolidación, fue donde conocí muchas personas, donde muchas personas comenzaron a ver mi trabajo y donde yo pude entrenar de una manera más correcta y aprender. ¿Cómo fue ese contraste, como que te vendieron ese humo de Estados Unidos y llegaste a este equipito que a lo mejor no era ni profesional y luego a lo mejor ya pasaste a este que sí jugaba segunda división y a lo mejor te empezaste a sentir profesional de verdad?
Exactamente, fue de menos a más. Desde que yo llegué, siempre ha sido de menos a más y eso ha sido importante, porque me mostró que si yo trabajaba y entrenaba lo suficiente, daba para ir al siguiente nivel. Entonces, cuando yo llegué aquí, obviamente fueron unos meses muy duros, pero que solo con esas llamadas de que, mira, vengan a entrenar con nosotros, mira, ya yo tenía la idea de que yo podía estar ahí. Entonces, claro, cuando llego a Reglas de Tigres, que es un equipo de segunda división, pero que entrena como equipos de primera, fue otra realidad totalmente distinta. Comencé a sentirme mucho mejor, comencé a, a evoluir en la portería. Y bueno, fue un año espectacular. Jugué el 90% de los partidos. Estuvimos a nada de subir a primera. Y bueno, ese año fue espectacular. También tuve un grupo que me ayudó mucho, que fueron mis compañeros de verdad, que siempre me quisieron ayudar. La mejor experiencia, se nota que es la mejor experiencia que tuviste y que fue el momento de ese punto en el que dices, Fue el salto. ahora sí, aquí estoy. Exactamente, no sé si fue la mejor porque yo creo que la mejor fue el año siguiente, como te digo, siempre ha sido de menos a más. Sí, No, cada experiencia tiene su particularidad, pero yo exactamente. creo que, o sea, por lo que nos narras, yo creo que ahí fue el salto donde a lo mejor sí ya me puedo empezar a llamar profesional, que a lo mejor ahora sí siento que tengo el poder para decir que estoy viviendo de esto. Sí, Es lo indudablemente. que lo logro entender. Fue un punto donde ya yo comencé a decir, bueno, sí A, puedo cre estar entre a los creerte mejores. lo A que... creértela de verdad. Qué Entonces, bueno, Freddy. Freddy, y el siguiente paso, o sea, ese año estuviste en esa segunda división, en Reginas de Tíes, 90% del partido, entrenando a full trote con un equipo que entrenaba como si estuviese en primera. Entiendo que estos aquí sí manejaban más recursos, se digo, desde la primera división, además el segundo después del portero titular de la selección de fútbol sala de Portugal. Vamos a Belenenses. Belenenses es el Claro, es un histórico de esa- Portugal. un club histórico, sí. Es el club con más historia donde yo estaba desde que llegué. Es un club que realmente hace las cosas como tienen que ser. Es un club que te garantiza el profesionalismo, que te garantiza el tu sentirte jugador, el sentirte importante, porque son tantos detalles que ellos cuidan que al final del día es lo que hace la diferencia. Obviamente que el sueldo también, pero la manera de trabajar, el sentirte y bien, la manera de trabajar es distinta. La manera de trabajar es distinta y hace que tú saques lo mejor de ti como jugador. Entonces fue un año especial porque aparte de estar en un club importante, aparte de sentir que estaba creciendo mucho más, fue el año donde llegan llamados con la selección de Venezuela, donde llega mi hijo. O sea, fue un Ese punto lo año vamos a tocar ahora. redondo y que bueno, que lamentablemente no pude seguir porque yo tengo otras convicciones y o sea, quiero llegar más lejos que eso. Yo no me pongo un techo y no por estar ahí me iba a quedar ahí hasta el resto de mi vida, sino que yo quería muchas más cosas. Entonces, por eso ese año fue espectacular, pero tampoco Ay, me quería quedar lo podemos llamar de la consagración, ¿no? Que también debutas en primera. Que, Sí, creo yo que fue un año muy importante porque jugué contra los mejores jugadores del mundo, la segunda mejor liga del mundo y estar en la élite del futsal no es fácil para quien juega este deporte. No es fácil. Tal vez algunos dirán que es fácil, pero no, sinceramente no es fácil llegar y mucho menos siendo venezolano. no, Mucho menos. y mantenerse menos. Es más Sí, no es difícil. pero porque el que diga que es fácil llegar a un deporte de élite es porque no ha practicado, no ha No, estado en ese... porque no es deportista. No. creo que nosotros los venezolanos, aparte de lo difícil que es llegar, es muy difícil cuando tú tienes un pasaporte venezolano, porque cuando yo llegué y cuando yo empecé a jugar y estaban viendo, nunca pensaron que era venezolano, siempre me preguntaron si era brasilero o si era español. Y aquí no hay venezolanos
sea, antes de yo llegar no hay otro venezolano que haya jugado primera división, por lo menos aquí en Italia, Mira, eso, en Portugal. eso es un dato importante. histórico. Entonces toca trabajar el doble y toca estar concentrado el doble para poder demostrar que tú puedes estar ahí. Ese paso por luego en Belenense, en la primera división, entiendo que la exigencia sería muchísimo más. Tal vez rotaste un poco más en la portería con tu compañero de guardameta. ¿Cómo fue la exigencia ese año? Bueno, la exigencia fue igual que el año anterior porque tuve un cuerpo técnico que venía de la primera, tuve un cuerpo técnico, un preparador de porteros espectacular, que fue mi año en Requina de Tires, que me ayudó muchísimo. El siguiente año estuve con uno de los mejores porteros del mundo, de los mejores preparadores de porteros del mundo, dicho por las organizaciones de futsal, un portero que ha entrenado a los mejores porteros del mundo de hoy en día, que es Higuita, que juega en Kazajistán, que es Marcao, que juega en Brasil, o sea, jugadores top. Y para mí fue un privilegio estar todos los días con él, aprendiendo, y él me ayudó mucho, tanto el de Reguilas como el de Belenense, me ayudó mucho y tenía porteros extremadamente buenos con los que no podía relajarme ni un segundo porque si no jugaba. Pues se ve complicado, Freddy, te digo, se ve complicado, pero, Sobre todo la posición, ¿sabes? claro Lo que digo al por final experiencia propia que cuando eres portero no puedes regalar nada porque si regalas algo, capaz el que entra mira más nunca lo hizo mal y no juega más nunca. mira lo que pasaba con Wilker, que tiene 2 años, 3 años siendo lo mejor que se ha visto en la portería, por lo menos a mi parecer, que me encanta cada vez que veo a Wilker porteando y parando. Una bestia. Pero salen 2 cositas medianamente que pudo haber hecho un poquito más y enseguida ya hay uno mejor y Ya, hay alguien que hizo sí. otra cosa. Ya que tapó un penalti, hay uno que tapó un Es penalti, una, hay que es una, ponerlo. es una posición como muy malagradecida, ¿sabes? Una posición muy, muy Es la posición con menos valor del fútbol y con la que hay que tener las huevas para ponerse bajo los polos. Ese es tu pasado, Freddy. Porque tienes todo que perder y nada que ganar cuando te metes en la portería. Exactamente. Freddy, ese es tu pasado, ese fue lo que tuviste años anteriores, el proceso para llegar ahí. Me parece súper interesante porque, bueno, yo siempre lo comparo con el tema de pagar la luz, con el tema de asumir esos gastos básicos que tienes que ir teniendo hasta el punto de llegar a por lo menos vivir y mantener a tu familia, que es lo que al final todos queremos hacer, ¿no? El tema económico, mantener el núcleo familiar en torno bueno, el deporte. Pero tu presente y la mira hacia tu futuro, Freddy. ¿Cuál es el siguiente paso que quiere tener Freddy para decir, mira, me convierto en el portero titular de la selección venezolana de fútbol sala? Me ficha un equipo para desarrollar la liga de fútbol sala en Estados Unidos. ¿Cómo te ves en los próximos En 5 años? España, me fichó el Movistar de España. Sin duda mi pensamiento desde que llegué aquí fue trabajar lo suficiente para ayudar a mi selección. Creo que es mi meta que más quiero, una de las cosas que más quiero lograr con esto. Gracias a Dios ya ellos han visto mi trabajo, ya hemos tenido conversaciones. Pero te sientes que te han ignorado un poco en ocasiones No, anteriores, que pudiste haber no, sido llamado en los suramericanos. no, ¿No la verdad pudiste? que no, porque por lo menos cuando yo llegué, que tenía solo un año y prácticamente no me conocía nadie, el segundo año ya más o menos preguntaron quién yo era, y cuando yo estuve en Belenense, obviamente ya estaba en un equipo de primera división, ya es distinto, ya me dijeron o sea, ya estaba, qué posibilidades había para yo ir al premundial. Solo que bueno, ¿sabes? La situación del país, los pasajes, esto, lo otro, hubieron muchas complicaciones. Al final el premundial no se dio para yo ir y varios de los que estaban aquí en Europa no pudieron asistir por distintas razones, pero siguieron cuando se clasificó el mundial. Ellos siguieron en contacto y están contando con nosotros por lo menos para los módulos, para saber cómo estamos, cómo nos estamos desarrollando, Eso es o sea, importante. un seguimiento normal para estar pendiente de nosotros. Entonces, la esperanza está ahí, las ganas están, esperando que todo esto de coronavirus pase para reunirnos con la selección y poder demostrar que podemos ayudar
al equipo, entonces eso es lo que se quiere. Y en lo personal, como jugador, aparte de la selección, mi sueño es seguir escalando día a día. La verdad me gustaría bastante estar en España. Es una liga que Es la considero que me- es la más fuerte del creo que, mundo. creo que es la mejor del mundo ahora mismo, ¿no? Sí, es la liga más fuerte del mundo, pero bueno, es mucho trabajo que hay que hacer y es mucho que hay que demostrar para poder llegar hasta allá. Y aquí también tengo metas que es estar en los primeros puestos o en la élite del deporte. Genial, Freddy. Pues oye, y en el contexto que todos hablamos, eso que todos que estamos viviendo en el día a día, cada uno de nosotros, la mascarilla, el tema de la audiencia en el estadio, ¿cómo se vive el coronavirus en Portugal, en el deporte? Y para cerrar, un saludo a quien quieras enviarle para concluir, que nos quedan 10 minutos. Bueno, aquí, como en todas partes del mundo, está siendo muy complicado, todo el mundo siguiendo las instrucciones de- de los gobiernos, que es mantenerse el mayor tiempo en casa, el que trabaja, mantener el mayor cuidado posible para no contaminar a nadie o no contaminarse. Muchas restricciones, la verdad, pero que siento que son necesarias para que esto no se siga Claro. propagando. Esperemos que de aquí a poco tiempo surja la vacuna y así todos estemos tranquilos, todos podamos hacer lo que nos gusta, todos podemos trabajar, todos podemos seguir con nuestra vida, porque ya es mucho tiempo el que hemos perdido y, y no está siendo fácil para ninguno. No. Y hablo más que todo en nuestro país, que a pesar de la situación que estamos viviendo, ahora El plus del coronavirus es imposible. se complica aún más la situación de nuestros hermanos y es triste, ¿sabes? Es triste a veces pensar en ese tipo de cosas, pero tenemos que tener fe, tenemos que seguir para adelante, trabajar para que las cosas se den mejor y, y nada, espero que esto pase rápido para que todos podamos estar bien. Claro que A mí me, sí, gust- claro a que mí sí. me gustaría que le dejaras un mensaje, ya que, bueno, esta entrevista realmente, la visión de este programa, realmente esta entrevista la teníamos que hacer hace 3 años. Ya tú estás un poquito más consagrado, estás un poquito más arriba, estás viviendo de eso. Me gustaría que le dieras un mensaje a todos esos jóvenes o niños que realmente no han empezado o van a empezar ese camino, que están diciendo, o sí lo hago, o realmente mejor me voy a estudiar, o me pongo a trabajar, o será que no llego. ¿Cuál es tu mensaje? ¿Cuál es tu mensaje que le darías por tu experiencia? Y una preguntita que me gustaría dejarte picando ahí, ¿cuál es el jugador con el que hayas compartido cancha que te parece, ya sea en fútbol, fútbol sala, lo que sea, que te parezca el mejor jugador con el que te hayas compartido cancha? A ver si tenemos la posibilidad de traerlo para el programa. Bueno, la verdad, para los niños y las personas que quieran hacer deporte, el estudio no está en negociación. Creo que el estudio tiene que ser lo primero que se tiene que hacer. Antes de ser deportistas tenemos que ser estudiantes, tenemos que saber que el estudio está siempre al frente de cualquier cosa. Entonces, primero es estudiar y después, si quieres hacer deporte, está el tiempo para hacerlo y para dedicarte sin dejar los estudios. Entonces, lo principal es mucha dedicación y mucho sacrificio, no rendirse, que es lo normal, lo que todos sabemos. Tenemos que hacer cosas que los demás no están dispuestos a hacer. Entonces, es perseverar mucho, mucho. Disculpa ahí el portugués. Fala portugués. Disculpa ahí el portugués. Es trabajar mucho y bueno, siempre tener fe que las cosas se dan. Y con respecto a la otra pregunta, eh, para mí tengo dos personas, indudablemente, A ver si que conseguimos con algún. Tío Cancha, para mí son muy buenas, que es mi hermano Elvis, que tiene una buena trayectoria también, que ahora está en España jugando, y Randy José Rivas Sierra, Es un que fenómeno, es un fenómeno. y tuve toda la vida compartiendo con él y tú también sabes muy bien quién es y toda la vida compartimos nosotros. Creo que es una de las personas más talentosas con que he jugado Sin y duda.
y que tiene todo para hacer lo que le dé la gana. Yo comparo totalmente que para mí con el que mejor que compartió una cancha sin duda es Randy. Él también sabe Entonces, Whippy, podemos tener dos primicias. Podemos traer a Elvis Zambrano y a Randy Rivas. Amigas y amigos, sí señor. Par de guatireños aquí convocados para la próxima sesión. Lo deja Freddy votando allí. Amigos, lo etiqueto, te lo etiqueto. La de Elvis está complicado porque él tiene un problema con las cámaras, pero te espero. Y es penoso, es penoso. Sí, sí. Amigos, le damos las gracias a Freddy Alejandro Chacín Martínez, nuestro compañero de hoy, que además nos ha dejado un detalle de su experiencia para llegar a ser deportista profesional. Le damos las gracias a Kenny Silva por convocarlo, su experiencia, su categoría, su trayectoria, que aunque muy deficiente, pues has logrado tener esos convenios y esos contactos. Claro que sí, Kenny Silva, gracias. Nada, hermano, un abrazo. La verdad me encanta, como te lo dije la otra vez, que estés triunfando, que estés logrando vivir del deporte, que estés logrando cada día escalar un escaloncito más, valga la redundancia, y que sabes que acá tienes todo mi apoyo y que siempre voy a bancarte. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Me divertí bastante en este programa. Espero que ustedes también sigan con lo que están haciendo porque alegra bastante a cualquier persona que les guste el deporte, no solo en el futsal. Yo sé que también tienen otro tipo de conversaciones y bueno, nada, sigan así como lo están haciendo, que poco a poco se verán los frutos. Gracias por la invitación. Claro que sí. Otro guatireño más, amigos. Otro venezolano más, dejando en alto nuestra bandera, dejando en alto el talento, la responsabilidad, dedicación, compromiso, trabajo y esfuerzo todos los días, uno tras otro. Y por lo menos, y bueno, viviendo dignamente del deporte. Claro que sí, Freddy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Esto es Deporte con Todo, con aguacate, con jabón, azúcar, amigos. ¡Échale! ¡Sí, señor! ¡Uy, uy!